Muy buenas chicos, espero que estés muy bien, que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. El día de hoy vamos a ver matemáticas financieras y más que nada van a ser patrones matemáticos que están en todo literalmente, leyes matemáticas las más fuertes que yo conozco, inclusive hay unas que literalmente pues te ponen en jaque porque literalmente desafían el libre albedrío y es que están presentes en todo y harían algoritmos superpoderosos e incluso vamos a ver algunos que tienen sorprendentes. Y sobre todo el último, si la IA lo logra descifrar, o es lo que yo creo que está viendo la IA, y también la computación cuántica, cuando lo logren descifrar prácticamente se acabarían las religiones, el libre albedrío, todo sería predecible y tendrías un patrón que rompería todo. Y bueno, no hablamos más chicos, comenzamos y empezamos. Y vamos con el primero, chicos, y es Fibonacci. Básicamente, Fibonacci está presente en todo lo natural, en la naturaleza. Es el patrón de excelencia de la creación de la naturaleza. Y no solo está en la naturaleza, vaya, en el cuerpo humano, en el arte, en muchas cosas. Estos números y este patrón, esta secuencia famosa que vemos en forma de caracol, muy curiosa, pues está en todo lo bello y lo natural y lo que rige, prácticamente se rige por eso. Y es una secuencia muy sencilla. Básicamente la secuencia, te la estoy poniendo ya en pantalla, es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13 y sigue hasta el infinito. Pero ¿cómo se forma? Pues básicamente se forma con la suma de los números, o sea, 1 más 1 igual a 2, 2 más 1 igual a 3, 3 más 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8 y 13 más 8 pues te dará 21, ¿no? En este aspecto, pero pues así se puede ir sumando y alcanzando. Y si lo divides entre el anterior, te da el número de oro, 1.618. Pero no voy a profundizar, sino voy a ir más que nada en la secuencia Fibonacci. Pero lo curioso de Fibonacci es que puedes encontrar patrones altamente rentables. Y literalmente lo digo porque si tú has visto nuestro grupo de estudio de Telegram, recuerda, no es recomendación de inversión, en el grupo de estudio de Telegram te darás cuenta que la estrategia que ocupamos, de hecho en la que está en el tier list, la más rentable es de Fibonacci. Y básicamente tiene muy bajo el drop down, es muy buena para hacer trading, eh, prácticamente es muy precisa, te saca como el clic, el cómo opera. Te dejo aquí el video para que le puedas echar un ojo. Y encontré en la semana una estrategia mega, mega, súper rentable. Y es que es un trader auditado, literalmente está en una competencia auditada y tiene de drop down cero, literalmente cero. Pero opera con Fibonacci, chicos. Literalmente parece que está operando como un universo estelar, como un patrón de galaxia. Se ve loquísimo ese video, o sea, no es mío, de hecho lo voy a dejar aquí y voy a dejar ciertas capturas y literalmente no pierde, o sea, es una estrategia que es 100% rentable, o sea, y tiene bastantes operaciones. Yo cuando me sorprendí cuántas tenía, dije, wow, y auditadas, o sea, estar haciendo este tipo de estrategias, chicos, hemos visto muchas estrategias, de hecho tenemos tier list y no es para nada fácil. Así que te recomiendo que profundices y también si quieres que yo siga avanzando, incluso que vea esta estrategia que me pareció muy interesante, la intentemos programar y ver qué tan rentable es, por favor, déjamelo en los comentarios y pues avancemos a la siguiente. Y el siguiente patrón, chicos, es Abacaba. Literalmente hasta suena como magia, ¿no? Abracadabra o cosas así, pero no, es realmente un patrón de fractalidad muy impresionante que está presente en muchos fractales, en los árboles, etcétera. No me puedo poner a explicar este patrón porque tardaría como 40 minutos, pero sin duda aquí te dejo un video donde lo explican muy bien. Después de que termines de ver este video, velo. Y este patrón está presente en nada más y menos que el chartismo. Pero no cualquier chartismo, de hecho ya conoces mucho bien esta figura, se llama el patrón de hombro, cabeza, hombro. Bueno, pues de hombro, cabeza, hombro sale Abacaba literalmente y por eso es tan rentable, tan fiable en las bolsas, tan interesante y te recomendaría que lo estudiaras y que incluso tú me dejaras en los comentarios qué patrón te gustaría que hiciera el indicador, o sea, que literal hiciera la estrategia.
Obviamente no puedo todos, de hecho me encantaría, yo creo que es mejor que estar viendo esas cosas de ICT. Creo que aquí en la naturaleza están patrones impresionantes y estrategias muy rentables y pues te recomendaría que lo estudies. Vamos al siguiente. Y vamos chicos con mi ley favorita. Y literalmente aquí me voy a explicar un poco, no te la puedo explicar toda, pero te voy a dar la introducción que es la ley de Benford. De hecho, él no la inventó, lo explican de hecho en esta serie, en este mini documental de Netflix, serie documental, especialmente en este episodio. Te recomiendo que lo veas, es muy bueno. Pero ¿en qué consiste rápidamente? Pues básicamente cuando tú agarras un libro, las primeras hojas van a estar más desgastadas que las últimas hojas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque lo que te explica la ley de Benford es que el número uno, por ejemplo, tiene 30 posibilidades más de ser elegido. El número 2, por ejemplo, tiene 17% de probabilidades más de ser elegido. De hecho, aquí te estoy dejando la tablita, el número 3, 12% y así hasta el número 9, 4.6% más de ser elegido. Esto parecerá que no te dice nada, pero te dice todo. ¿Por qué? Porque esta ley te está diciendo que no tienes libre albedrío. Literalmente está presente en todo, chicos. Y aquí viene lo sorprendente que incluso dicen en el documental. Por ejemplo, la sacan en casos de salud, en casos de música, donde está esta ley presente. Está rigiéndonos a todos. E incluso esta ley está en las muertes. O sea, literalmente te estará rigiendo una ley de Benford. Para mí es una clara prueba de que el libre albedrío no existe y que de hecho podría descodificar la siguiente hipótesis que te voy a hablar más adelante, lo que está buscando la IA, porque literalmente se puede hacer cosas impresionantes con la ley de Benford. O sea, simplemente piensa, nadie lo ha hecho, yo creo que sí ya han de estar tradeando con este tipo de algoritmos, pero si tú sabes bien que cada número está rigiendo por esa ley, prácticamente todo se rige por esa ley, pues obviamente vas a saber cuando empiecen los retrocesos del 1% durante 30 veces y después, pues vas a poder ahí hacer estrategias muy rentables y muy interesantes, ¿no? Y es que yo creo que sí lo han hecho, pero lo que te explica, por ejemplo, aquí en el documental de Netflix, es que cuando ven algo raro, por ejemplo, en el sistema de impuestos de Estados Unidos, ponen la ley de Benford. O sea, si tú ven que estás pagando menos impuestos, ellos hacen como, eh, digamos, un algoritmo para vigilarte en ese aspecto. Ven que no cuadran los datos que tú estás mostrando con lo que tú estás pagando de impuestos y obviamente pues van tras de ti. Lo curioso de esto es que no solo aplica para ver el dinero si es falso, sino también aplica, por ejemplo, para ver si una foto es real o es falsa. Cuando tú tomas una foto, sale esta ley literalmente que se rige por el universo completo. Esta ley te dice, tal persona tomó una fotografía y esto es verdadero. Pero cuando tú haces una imagen con inteligencia artificial, como es ficticia, como es tosca, como no es natural, ahí sale que no está beneficiada por esa ley. Entonces, en ese aspecto te puede decir si algo es verdad, falso, e incluso para auditar bases de datos se usa la ley de Benford. Te recomiendo que veas este documental, tipo miniserie, está muy buena. La verdad es que a mí me pareció increíble, me voló la cabeza y me demostró una de las cosas más fuertes, ¿no? Que no existe como tal el libre albedrío porque esta ley lo rige todo, muertes, hospitales, nacimientos, si es verdadero o falso, crecimiento en la naturaleza. Está muy buena, chicos. Dale una vista y vamos a la siguiente. Y aquí viene, chicos, lo que busca la inteligencia artificial y lo que busca la computación cuántica. Algo que una vez que se descubra no va a haber vuelta atrás, porque literalmente esta secuencia, si se logra descubrir, no solo todas las contraseñas del mundo serían facilísimas de hackear, sino que además se podría predecir el futuro increíblemente, o sea, con un 90%, un casi 99% de certeza con cualquier algoritmo, o sea, obviamente trabajado, etcétera, pero nada más y menos que esto es la hipótesis de Riemann. Me gustaría aquí debrayarme, explicarla, etcétera, pero nada más te voy a dejar para que lo investigues y te voy a decir lo que pasaría si le encuentra la inteligencia artificial o la computación cuántica. Pues básicamente esta hipótesis
es un patrón de los números primos, o sea, hacer una secuencia de los números primos. Los números primos están presentes en todo, de hecho, son los números de los átomos, es 2, 3, 5, 7, 11. Básicamente, si se encontrara esta hipótesis de Riemann, que de hecho te dan 1.000.000 si la logras descifrar, obviamente no solo es el millón, sino obtienes acceso a muchos, muchos algoritmos. No solo en el trading tendrías prácticamente una certeza del 90% por operación, yo creo que hasta más, un 99 o un 100%, sino que tú podrías literalmente predecir el futuro. Creo que aquí empieza algo escalofriante, porque como ya lo vimos de hecho en la ley de Benford, que de hecho está presente en todos nosotros, para mí la ley de Benford es una ley tan fría porque te dice que no tienes libre albedrío en cierto modo, sino que se rige por un patrón matemático. Y aquí la hipótesis de Riemann lo confirmaría, y no solo confirmaría eso, podría confirmar que incluso nosotros somos una simulación y que todo esto sigue una simulación matemática, pero quién sabe, aún no se ha resuelto. O sea, si tú averiguas la ley y la logras resolver, pues obviamente ya ganaste y ya ganaste todo, literalmente, el universo completo. Pero pues hasta aquí sería todo, chicos. Espero que te guste, espero que investigues. En esta última me gustaría hacer la estrategia, pero todavía no se resuelve. Entonces, pues déjame en los comentarios cuál te gustaría. Realmente, si te gustaría, pues la ley de Benford, Fibonacci o Abacaba. Y si llegaste hasta aquí, dale un super like, suscríbete y escríbeme en los comentarios cuál te gustaría que empecemos a ver la siguiente estrategia. Y hasta luego.